Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Cuando uno sale a la calle, los primeros temas que le preguntan es, ¿van a decir algo de lo que está pasando con el INPRES, con CEGEMAR, con el INA, INTA, INTI, INB? Realmente son organismos bases del funcionamiento de un Estado y además de la actividad privada, porque son colaboradores de la actividad privada, sin duda, la mayoría de ellos. Ellos ya han hecho el ajuste, lo vienen haciendo desde hace tiempo que no se designa gente. El INPRES casi no puede funcionar por la falta de gente. Tienen edificios propios. ¿Para qué le están haciendo eso cuando hay una serie de ñoquis todavía en organismos políticos? Esto es lo que pregunta la gente si lo vamos a decir. Llama la atención que no lo digan los legisladores y que no se diga desde otras esferas. Señores, esto es La Ventana y estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. América Mayorista, ATA, Alta Tecnología Alimentaria, Municipalidad de Albardón, Avícola Soles, Barceló Combustibles, Barrick, Municipalidad de Háchal, BioAsís, Broker Andino, Clínica Santa Lucía, Cochería San José, Sociedad Anónima, Municipalidad de la Capital, Colchonería Salmuni, Dulcín, Equimel, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Fundación Bataller, Municipalidad de Pocito, Glencore Pachón, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Napoli Frío, Municipalidad de Rivadavia, OSDE, Papelería Salomón, Peluquería Gardela, Municipalidad de Santa Lucía, Prevención Salud, Sindicato Empleados de Comercio, Universidad Nacional de San Juan, UPCN y Coqui Torres Sonido e Iluminación. Bueno, hoy no está Juanca por problemas de salud. Buenas noches, señora Patricia Moreno. ¿Cómo le va, Juan? Bueno, ¿aumentará el boleto del transporte? Sí, desgraciadamente hoy lo confirmaba la titular de la cartera de gobierno, Laura Palma, que dijo que, bueno, los empresarios ayer tuvieron una reunión, están analizando los costos porque dijo que además de los insumos, los servicios y demás que tienen las empresas, también la parte salarial afecta, motivo por el cual ya están evaluando esta modificación de tarifas que sería a partir de julio. La próxima semana se reúnen para determinar el porcentaje. Dijo que no quieren que sea mayor del 10%. Pero todo aumento... ¿Cuánto está el boleto mínimo en San Juan? Depende de la sección. El mínimo, la primera sección son 750-52. Porque estaba escuchando que en Buenos Aires el boleto mínimo son 400 y pico. Sí. Es casi la mitad que en San Juan. Exacto. Y en Buenos Aires se presenta el 40% de los gastos de una familia, considerando gas, luz, teléfono y demás, el transporte, para una familia tipo. Entonces acá debe representar más del 40%. Y exactamente, aparte usted tenga en cuenta una persona que sea un empleado de comercio, que tenga que pagar su pasaje para ir y su esposa también. Los chicos, bueno, ahora tienen la particularidad de que en el radio céntrico y en los departamentos del Gran San Juan es gratuito, en los departamentos alejados no. Y además tenga que pagar alquiler. No come. ¿Cómo en los departamentos? Los departamentos alejados todavía no se pudo implementar el boleto gratuito porque como no tienen la SUBE, entonces el sistema es muy complicado. Entonces estaban viendo qué iban a hacer, si entregarles, ¿se acuerda? Esas viejas chequeras que le daban a los docentes, que iban sacando sí, mes a mes y demás. Bueno, si lo van a hacer así o cómo se va a hacer, el problema son los chicos. ¿Cómo se hace para justificar el boleto gratuito? Porque acá, por más que sea gratuito, tienen que pasar la SUBE, que ese porcentaje que pasan por la SUBE va a la empresa. Entonces eso lo tienen que seguir haciendo, pero en los departamentos alejados no tienen la SUBE. Ahora, por ejemplo, estos boletos gratuitos, mañana no hay clase, no puede viajar nadie. No, porque como al no haber actividad escolar no pueden los chicos, porque cuando suben tienen que indicar, o las mismas tarjetas indican que son escolares. El radio, ¿qué es lo que significa? Porque me preguntó gente si no está cubierto el pasaje en el radio para los docentes es lo que les permite cobrar, digamos, como un plus cuando son zonas alejadas.
Ahí sí ellos tienen como un plus, pero hasta acá los docentes de las zonas alejadas, de los departamentos alejados, no tienen el descuento total o el gratuito como lo tienen los del Gran San Juan. Pero vamos a suponer, una docente que tiene que dictar clase en Sarmiento. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Tiene que pagar. Y si tiene clase en Pocito, No, el Pocito ahí ya es otro cantar, porque ahí tiene un porcentaje de beneficio. Y el boleto no es de 7.50, sino es un poco más caro. está bien. Bueno, sigamos. Otra noticia. Sí, vamos a destacar que hace unas horas ha salido de cirugía un nene de 7 años que fue atacado por un perro, una mascota que parece lo desconoció. Este chico tiene autismo. Desgraciadamente, por las lesiones que sufrió, debió ser sometido a una cirugía, se está recuperando. Es un nene que vivía en el departamento Caucete, en el barrio Enoé Mendoza. Bueno, uno de los grandes interrogantes de estos días es si la expresidenta Cristina Fernández puede o no salir al balcón. Va a salir. Puede salir. Puede salir, pero ya le pusieron la pulsera. ¿Pero pulsera o Es la tobillera, tobillera? Se la llama pulsera o tobillera, Sí. pero ya se la pusieron. Dice que... Yo creo que era innecesario. A mí también, o sea, Sí. realmente... Pero de cualquier forma, me imagino que va a tener que colocar al menos una macetita para ir a regalar en el balcón. O puede hacer actos Lo políticos. puede hacer, porque dice él, de acuerdo al escrito, político no sé, pero sí puede salir al balcón, por lo menos a tomar aire, sí, porque dice el escrito que no hay una determinación del lugar físico, de acuerdo a la arquitectura del departamento, que le prohíba o de su residencia estar, mientras no salga al exterior, es decir, la calle no puede pisarla. ¿Qué está pasando con la llamada causa Lucía Rubiño? Hoy se conoció que, bueno, ustedes recuerdan que hubo un pedido para que se anulara la absolución de Echegaray. 3 jueces se inhibieron, que fueron Guillén, Blechman, como así también Caballero Vidal. Ha sido sorteado un 4º juez, que Benedicto Correa, que debe decidir en las próximas semanas si va a hacerse parte de la causa o no. Pero qué difícil que debe ser, porque algún contacto tenemos todos con la gente, ¿no? Es decir, yo paso y saludo a alguien, o me saluda a mí, o nos encontramos en el café. Si un juez no puede actuar como juez porque tiene algún conocimiento, tiene que renunciar como juez. Lo que ha justificado, por ejemplo, es que ellos han estado en etapas anteriores. Como esta causa ya lleva tanto tiempo y va y viene, y hay impugnaciones, presentaciones, todos han terminado interviniendo de alguna manera en el proceso. Ya se nos van a acabar los jueces. Esto es como pasa cuando tiene que un médico decir si hubo mala praxis o no hubo. Complicado. Está bien. Yo creo que se judicializa todo hoy en día, todo. Y por ahí una defensa corporativa también es necesaria. Pero en el caso de los jueces, ¿se es juez o no se es juez? Si no se está capacitado para juzgar porque es amigo, bueno, no puede ser juez. Sí, no, y aparte, ¿sabe cuál es el problema también? Que si lo hace y alguien después le presenta una recusación o lo cuestiona porque ya intervino, porque le conoce que tiene alguna relación, también es todo un drama. ¿Te gusta el fútbol? No, mucho, pero he escuchado algo de hoy. Hoy otra genialidad del Messi. señor Messi, ¿no? Sí. Y lo que nadie pensaba, que el Inter de Miami, un club dibujado prácticamente, ¿no? Sí, la Con primera grandes estrellas, entre ellas Messi, pero otros más importantes, ya haya ganado su primer partido en el Mundial de Clubes y el primero lo empató. O sea, está a punto de pasar a la ronda siguiente. No es poca cosa. No, aparte todo el mundo habla, donde esté Messi es noticia. Es que es noticia. ¿Sí? Donde vaya, así sea a comprar la esposa, los chicos, aparte la gente como lo admira y tiene un carisma particular, así que siempre es noticia. Es así. Hay una foto que sale en la página 2 de Nuevo Mundo de hoy, recordando el equipo de Amancay de rugby de 1978. Es interesante esto porque hubo un tiempo en que Amancay participaba en la Unión Mendocina de Rugby y era el equipo más poderoso de la Unión Mendocina. Ganó muchos torneos, hasta que un día el club decidió sacarlo del rugby, el club Amancay, y entonces el equipo se afilió, creó otro club, el San Juan Rugby Club, y participa en los torneos locales. Pero los éxitos que obtuvo este equipo de Amancay y los equipos anteriores de Amancay en la Unión de Cuyo eran realmente los Taitas de Cuyo. Es bueno recordar de vez en cuando el poderío que tuvo San Juan. No sé por qué
un día Amancay decidió no tenemos más rugby. Pasa. Bueno, se decora el golf. Bueno, ¿alguna otra información? Sí, vamos a destacar que hoy hubo interpelaciones a 2 intendentes, tanto en Caucete como en el departamento Calingasta. Allí fueron cuestionados por el manejo financiero. Hay una preocupación por la deuda que tiene Caucete con Dexa, que le predice que no es tanto como dice Dexa, sino un poco menos, pero que son arriba de 500 millones. Hoy la intendente dijo que ella va a seguir con esta causa y la va a judicializar. Y por otra parte, el intendente Sebastián Carabajal dio algunas precisiones sobre el cambio de organigrama que ha tenido por funcionarios, más de 10, que debió de alguna manera sacar o dejarlos de lado por algunas situaciones, algunas irregulares y otras porque dijo no eran tan eficientes, y lo que justificó por demoras en entregar, por ejemplo, algunos de los informes. Dijo que la coparticipación ha sido reducida y tienen graves inconvenientes financieros en el departamento. Bueno, creo que algún problema más tiene el intendente de Calingasta, porque permanentemente es noticia. Sí. Porque se pelea con alguien, sea de la oposición o sea de su propio sector. Aparte hay algunos funcionarios que hacen las cosas. ¿Se acuerda que quería sacar un caballo sin pasar por la comisaría y el pago de multas también? Así que hay varias situaciones que parece que soplan fuerte en Calingasta. Bueno, el tema vuelve a plantearse, me comentan, uno es receptor de todos los comentarios de la gente, de el monto que se han ido las multas por los coches, ¿no? Exactamente. Miren, los coches hoy en día no es un lujo. Hay tal vez demasiados coches en San Juan porque es de los pocos lugares en el mundo, la Argentina, donde se premia tener un coche viejo, haciendo que se pague menos impuestos. En el resto del mundo es al revés, se alienta, la industria cargándole más impuestos. Si yo tengo un coche de 20 años, estoy circulando, pago más impuestos que quien compró un coche ahora. Acá es al revés, precisamente. Yo no digo que sea más justo o menos justo, pero se alienta la industria o se alienta que haya coches viejos, ¿no? Y el tema de la revisación obligatoria es un tema que habría que analizarlo con muchísimo cuidado, porque solamente a algunos se los revisa, no a todos. Y es una multa muy cara. Sí. Yo lo he hecho en la revisión y yo he visto vehículos que van por la calle que están hechos y uno dice, ¿cómo no lo paran? ¿Por qué yo lo hago? Hay vehículos que andan con una sola luz, uno lo ve, pero nunca lo van a parar, porque es muy viejo y dice, es que si lo paramos lo tenemos que radiar. Bueno, pero ¿qué es lo que es esto? ¿Es un negocio recaudatorio para algún sector, para el Estado? Esto yo creo que debe aclararse, porque si no se aclara hay malestar en mucha gente, y lo expresan vivamente. ¿Sí? Aunque no cambie nada expresándolo, pero lo expresan. Y para quien lo paga y lo cumple es realmente bochornoso. Sí, hay coches que tienen todo el listado que han cumplido todos los años. Y otros que circulan sin ninguna, pero también sin luces, sin un freno, cubiertas gastadas, de cualquier forma. Entonces, yo no digo que se cobre o no se cobre, que sea obligatorio o no. Lo que digo que si la ley es una, es para todo o no es para nadie. Pero no podemos hacer leyes así, algunos casos de cumplimiento imposible. Esto deben saberlo los legisladores. Miren, si ustedes hoy tienen que radiar a los coches que no cumplen con toda la reglamentación, no hay dónde tenerlos. La fila saldría de acá y poniendo un coche detrás de otro supera Mendoza. 180 kilómetros, un coche atrás de otro, y eso serían los que tendrían que radiar. Es absolutamente imposible. Vergüenza. Bueno, son cosas que pasan. Vamos. Le cuento cortito también la fiesta del Solo, y el ministro anunció que se va a hacer en el mes de noviembre. Y va a ser también otra vez en el Estadio del Bicentenario y posiblemente tenga un invitado internacional. Bueno, algo así había anticipado acá el ministro Guido Romero, pero lo que le faltaba era definir la fecha. Sí. Pero que se hacía ahí que había tenido éxito en la anterior edición. Se hizo una gran inversión. Y un ahorro muy grande de baños, por ejemplo, de sistemas eléctricos, de internet, de cosas que ya tiene el estadio. Ah, ya tiene instalado. Bueno, hoy es día de columnistas. ¿Quiénes son nuestros columnistas, Patricia? Esta noche se encuentra con nosotros Carlos Fernández, coach, psicólogo, Laura Tamarit, médica psiquiatra, Alfredo Nardi, abogado, Pierluigi Piernatossi,
Pierantozzi, ingeniero agrónomo, Facundo Caselles, especialista en informática. Le vamos a decir. Como siempre, comenzamos con Pierluigi. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, más tranquilo, en el INTA han tenido respaldo del Congreso de la Nación, parece. Hemos tenido respaldo del Congreso acá de la provincia, eso es importante y eso se ha replicado en muchos lugares provinciales. Así que eso, digamos, nos alienta porque bien, digamos, lo que se está haciendo, como bien empezaste, Juan Carlos, es como un dilapidar parte del capital humano que tienen esos institutos, ¿no?, nacionales. Y la verdad, si uno piensa cuánto se invierte el Estado para formar un investigador y de pronto ponerlo a la calle, se calcula que un investigador formado está costando al Estado para formarlo casi $500.000. $500.000. Y el problema es que muchos de ellos se van del país. Claro. Y para colmo pasa eso. Además que ahora trabajar en esta situación, al haber unos stipendios no acorde, obviamente lo estamos regalando. Lo estamos regalando a otras naciones que abren la puerta, obviamente, para ¿sabes qué pasa? tomar ese Por ahí capital humano. uno confundimos. El Estado es todo malo. No, el Estado es la base de un sistema económico y político de un país. Imagínense lo que sería un Estado donde no hubiera justicia, donde no hubiera seguridad, donde no hubiera el monopolio de la fuerza, lo logre o no lo logre, pero que está. Y en el caso son entidades, tanto el INTA, el INTIS, el CEGEMAR, todo eso, que son de apoyo al sector privado. Ninguna pequeña ni mediana empresa está capacitada económicamente para hacer estudios que sí puede hacer el Estado a través del INTA, o a través del INTI o a través del INB. Claro. No hay otra posibilidad. Por supuesto, y es así. Hay muchísimas cosas que no pueden hacer el sector privado. Pienso en el INTA, pienso obviamente a los bancos de germoplasma, que de ahí surge nuevamente todos los clones de Malbec que hoy. Hay Malbec porque está el INTA. Claro. Hay el algodón porque está el INTA. Pero incluso el CEGEMAR, por ejemplo, decimos que somos una provincia minera, que nuestro futuro está ligado a la montaña. Bueno, el INA es el organismo que tiende con el CRAS el agua subterránea y el manejo del agua. Estamos enfrentando una época de sequía grande. No son organismos que estén porque tienen que estar, no son dibujados. No, son necesarios. En cambio, hay cosas que sí no son indispensables. Vamos a suponer, si un día de mañana no está la biblioteca del Congreso, hay muchas bibliotecas que la pueden suplantar. O la imprenta del Congreso, se pueden contratar algún libro editado por un... Internet bajado digitalmente. Pero hoy en día está todo digitalizado. Pero estos organismos son fundamentales. Y esto es lo que yo creo que hay concepto de esto. Pero fíjense que toda la reforma del Estado la está haciendo un señor que se llama Sturzenegger, que es un hombre muy capaz, pero él es de Buenos Aires. Yo creo que nunca estuvo en San Juan, nunca visitó el interior del país, no sabe las realidades del país. Nunca vivió a lo mejor un terremoto, no sabe lo que es una sequía. Entonces, sería bueno que antes de tomar decisiones respecto al tema, hiciera una visita y viera, che, ya pasé un terremoto, ¿es necesario o no es necesario el INPRES? Lo que fue el Instituto de Prevención Sísmica, que antes se llamaba CONCAR, para lo que fue la reconstrucción de San Juan, fue un organismo clave. Lo que es hoy, si las normas no se respetaran, que no es solamente medir cuánto es la intensidad de un terremoto, sino si se están cumpliendo con las normas antisísmicas. Si existiendo estos institutos se transgrede las normas, imagínense lo que sería. Imagínense lo que sería si aparece de nuevo Soy Cuyano, todas esas marcas de vino, intoxicando a medio país. Son organismos súper necesarios. Yo no voy contra las decisiones políticas, voy simplemente que se analice y se vea en el lugar
si esto es lógico o no es lógico. Lo que me extraña sí es el silencio de algunos legisladores de San Juan que tendrían que estar defendiendo esto, explicándolo en estos términos, sin enfrentar a nadie. No, la realidad de las provincias es muy distinta a la de Buenos Aires. Es distinta, por eso tendría que haber, al menos dentro de ese ministerio, que yo creo que sí, que el Estado hay áreas que hay que achicarlas, pero tendría que haber al menos representación de gente que tenga contacto con la realidad del país. Es así. O por lo menos llamar a la gente de esos y decir, a ver, en qué situación Sí, la está. falta de diálogo es lo que más llama la atención, Sí. hoy por hoy. Bueno, estamos entrando al invierno. ¿Es época de qué en materia? Mira, yo hoy pensaba justamente pasando ahí por San Juan que estamos muy cerca del día de San Juan, digamos, de San Juan Bautista, ¿no? El 24 creo que. El 24, exactamente, que además es una fecha rara porque generalmente los santos se festejan, se celebran los días de los santos cuando se conmemoran cuando el martirio, la muerte. En el caso de San Juan se conmemora el 24, el día de nacimiento. Y ahí hay una enredadera que justo florece en estas épocas, que es muy típica en San Juan, que se llama trompetita de San Juan justamente, o la llaman también liana de fuego, y es una enredadera típica de Argentina, porque es nativa de acá, de Brasil, también de todo el norte, y anaranjada. Seguramente van a pasar alguna foto y se va a ver muy, muy, muy bonita y muy llamativa porque florece en una época justamente invernal, ¿no? Y ahí pensaba también a todo lo que es, digamos... Este es verde. Esta es verde, esta es una enamorada del muro. Entonces pensaba hablar justamente de enredadera. Y ahí tenemos muchísima en San Juan, muchísima. Quizás porque también necesitan con un espacio más chico se pueden armar pérgola y un espacio de sombra que justamente en San Juan es tan valioso, ¿no? Esta es la enredadera justamente de la cual le hablaba, exactamente. Esta es la trompetita de San Juan o liana de llama, se llama. Justamente porque esta es la dama de noche, también se conoce mucho en San Juan, una hipomea también nativa de acá, perfumadísima, seguramente los televidentes la conocen muy bien, o la glicine, por ejemplo. Este es un glicine, una wisteria, típica. También esta tenemos, tiene flor 15 días al año. esta tiene 15 días al año en primavera, ahora ya está perdiendo hasta la hoja. Sí. Y hay una de 140 años que está, que trajo, digamos, hija de la que trajo Sarmiento, así que realmente está en la casa de Sarmiento. Para decir que hay mucha enredadera en San Juan, es un lugar muy bueno para ella y la vid, por ejemplo, es una enredadera y sabemos bien lo que significa la industria de la vida acá en San Juan, ¿no? ¿Es una enredadera? Es una enredadera, sí, es una enredadera la vid. De hecho, se arman las parras justamente porque para apoyarla. La enredadera o, digamos, las plantas trepadoras son plantas que tienen o tallo, digamos, herbáceo o tallo leñoso, pero con no la suficiente estructura para mantenerse en pie por sí sola. Entonces necesita estar apoyada a otro ser vivo, como puede ser otra planta, un árbol normalmente, o por ejemplo, un árbol muerto, una pared, o una roca, por ejemplo. ¿Hay alguna enredadera que esté verde todo el año o no? La hiedra está verde todo el año, por ejemplo. Pero, bueno, hay que cuidarse con la hiedra porque son plantas que pueden dar alergia. Y segundo, son muy invasoras. O sea, todas las enredaderas en realidad se replican no solo de semillas, sino también por esta quilla. Y en el caso de la enredadera, de la hiedra, particularmente tiene raíces aéreas también, que al
cortarla, podarla, que uno quiere liberarse, digamos, tiende a renacer porque tiene yema polonífera en las raíces, entonces hay que sacarla de las raíces, y los sarmientos de poda prenden también al suelo. Entonces hay que pensar bien cuando se planta una hiedra en un lugar que sea adecuado y que no estorbe, porque muchas veces se vuelven muy grandes, muy invasora Pierluigi, ahí... hablabas de que tiene que estar adherida a algo, o sea, a la pared o un árbol, Sí. lo que sea. Pero también he visto algunas que están en el suelo, que se extienden. Sí, hay algunas que se extienden en el suelo cuando no encuentran justamente el árbol, la roca, algo para agarrarse, o simplemente porque no todas las enredaderas tienen estructuras, digamos, específicas para agarrarse, para el agarre, como zarcillo, por ejemplo, para agarrarse al sostén, digamos. Entonces, en ese caso, se tienden a hacer justamente a cubrir el tipo cubresuelo, y ahí lo que necesitamos hacer, en muchos casos, si no nos gusta así, lo que necesitamos hacer es atarla, ¿no? Tener cierto recaudo en poderla amarrar al sostén que necesitamos. Lo que yo he visto en algunos lugares, sí, que se colocan alambres cada tanto y esos alambres se van enroscando y va subiendo, ¿no? Exactamente, ahí se colocan alambre y cinta. La rosa trepadora de por sí no tienden a trepar, si bien tienen espina, por ejemplo, que le sirve un poco de agarre, no tienen órgano específico para treparse. Sin embargo, y ahí justamente lo que necesitamos es atarle, guiarla para poder estructurarla de la forma que a nosotros nos guste, ¿no? Hay enredaderas que son un lujo para la vista, porque son con flores hermosas, hermosísimas, y además, cuando llega el otoño, las hojas adquieren un color rojizo antes de caer, hermoso, ¿no? Sí, exactamente, como una de las vides, por ejemplo, muy típica en San Juan, es una vid que se pone roja, justamente, y es esta, justamente, y en otoño da colores muy hermosos y se dan muy bien acá. ¿Hay que regarlas mucho o poco? Depende, ahí depende, porque como la que llamamos planta trepadora no son una familia de plantas, sino más bien son una tipología morfológica de crecimiento. Entonces hay de muchas familias de plantas y de todo tipo de clima. Tenemos trepadoras tropicales, trepadora más de zona nórdica y trepadora de zonas áridas inclusive. Entonces, las que son de zona mediterránea, más árida, en San Juan andan perfecto. Las nórdicas, como una clematis, por ejemplo, no anda bien. Algunas son de zona tropicales, entonces ahí hay que sí darle bastantes agua. Tenemos para todos los gustos. Bueno, Pierluigi, como siempre, 10 puntos. Gracias. Vamos a nuestro primer corte, ya volvemos. Cumplen años hoy. José Rivero, Armando Gutiérrez, Ana Herrero, el ingeniero agrimensor Omar Blanco, el sommelier y propietario de vinoteca Ugarte, Hugo Ugarte, Rogelio Romarión, el intendente de Rivadavia Sergio Miodowski, María Matu Samper, la contadora Graciela Delfina Carrión, la docente Valeria Tencio, la coreuta Silvia Aide Robles, Denise Rojo, Rogelio Jofré, la contadora Eliana García y la licenciada en Administración de Empresas Laura García. Patricia Moreno, una última información. ¿Te recuerda, Juan Carlos, que la Comisión de Justicia y Paz en la provincia de San Juan, que encabeza el arzobispo Jorge Lozano, hizo hace un mes atrás, una reunión especialmente con políticos y dirigentes gremiales para analizar la situación, especialmente por la sensibilidad de los sectores vulnerables? Esta vez va a ser una segunda reunión, el día 28, el sábado, a partir de las 9 de la mañana en el auditorio Emar Acosta. Aquí han invitado a los funcionarios. Han pedido que vayan los funcionarios y los líderes o dirigentes de cada partido político que quieren ver la política al servicio de la comunidad ante la situación que dice la Iglesia ya no da más. Muy bien, muchas gracias. Primero agradecerles a todos los columnistas, ya pasó Pierluigi, porque
Los columnistas van los viernes, como mañana no está a la ventana porque es un día feriado nacional, han aceptado todos venir hoy jueves. Hay gente que tiene trabajos y muy importantes. Está con nosotros Laura Tamarí, médica psiquiatra, Alfredo Nardi, abogado, Carlos Fernández, coach y psicólogo, y Facundo Caselles, especialista en informática. Además, Pierluigi, que ya pasó. Y este tema lo planteó la doctora Laura Tamarí, es el vapeo. ¿Qué es lo que es el vapeo? Ojo, vamos primero a explicarlo porque hay gente que lo utiliza y gente que ni sabe lo que es. ¿Qué es lo que es el vapeo? Y a partir de ahí veamos si está bien que se fume en el interior de cualquier casa. A ver, el vapeo es una actividad de consumo de nicotina, la mayoría de las veces, que está asociado a un cigarrillo electrónico. ¿Sí? En Argentina no está regulado, o está, en realidad no es que no esté regulado, está prohibido el ingreso, la comercialización, pero cada vez es más frecuente el consumo, sobre todo en chicos muy chicos, porque esto tiene una característica y es que les están poniendo sabores, ¿sí? Muy llamativos, tienen sabor a sandía, sabor a frutilla, a chicle, a chocolate, a lo que fuere, ¿sí? Vienen en dispositivos que además, por ejemplo, tienen pantallas digitales, pueden compartir música, casi que están, son elementos electrónicos, falta que tengan teléfono, pero entonces los chicos consumen y consumen mucho. Son caramelos con nicotina, básicamente. Bueno, lo fundamental es que es un aire caliente que se manda a los pulmones con agregado de sustancias químicas normalmente. Exactamente. Y además con un gran daño que se está comprobando que daña los pulmones mucho más rápido que el tabaco habitual. Te hago una comparación con dos casos. Uno es el sahumerio. Yo llego a una casa con el olor a sahumerio, que dicen que es para espantar los malas ondas, qué sé yo, sí. Pero realmente es enfermante el sahumerio en sí. Es un olor muy fuerte que mata otros olores. Sí, los desodorantes también. Claro. Hay gente que no tolera. Yo en mi casa no puedo poner sahumerio porque morimos de alergia todos, creo. Y también viene con distintos olores. Sí. Y después la gente que tenía el narguile, ¿es similar a esto? Es lo mismo. Es exactamente igual. Es la misma técnica donde hay una base de un agua caliente que uno aspira, ¿sí? Y lo que pasa es que es más viejo y está asociada a la cultura árabe, ¿sí? Y no es portátil. Uno no anda con un narguile por todos lados. Pero además es tiempo que la gente moría con 40 años, 50 años, ¿no? No es hoy. No, no es hoy. Lo cierto es que hay muchas enfermedades que están asociadas al consumo de nicotina, de tabaco, ¿sí? Generar esto en niños chiquitos, cuando en realidad el tabaco está prohibido, la comercialización del tabaco está prohibido y tiene todas las fotografías y todo lo que tiene que decir un cartón de cigarrillo, ¿sí? Y uno lo ve en todos los chicos. Yo lo que nunca entendí, si es tan malo, si le ponen leyendas tan tenebrosas, porque realmente es para que cualquiera le dé miedo, ¿por qué el Estado sigue recaudando dinero a través de los cigarrillos? ¿Por qué no los prohíbe directamente? Son preguntas que uno se hace, pero tal vez... Porque recauda dinero. A ver, creo que nunca hemos pensado las tabacaleras como parte de la industria farmacológica o química, ¿sí? Pero si uno lo piensa desde ese lado, el tabaco es una sustancia de consumo, tan consumo como pueden ser los opioides, que vienen derivados de fármacos legales que se modifican para el consumo, ¿sí? La cocaína o la marihuana, que hoy por hoy está regulada, ¿sí? Y creo que genera mucho menos problema. Ahora, si vemos en un lugar público a un chico de 12 años consumiendo cocaína o consumiendo marihuana, la mayoría de nosotros, creo, o si hay un guardia de seguridad o un policía, intervendría, ¿no? Ahora, cuando los vemos vapear, no hacemos nada. ¿Y cuando es en lugares públicos, qué es lo que se hace? Por eso, en el lugar público, en un shopping, en la escuela, en un shopping, en una escuela. Bueno,
Lo fundamental, esta es una opinión no de un profano como podría ser yo, de una médica, es malo vapear, independientemente de que usted lo pueda hacer. Cada uno decide de ahí, cómo se lastima. Que asuma cada uno las cosas y no que sea un negocio que tiene el 21% de IVA que va al Estado, ¿no? Y en base a eso tienen trabajo los legisladores. Para cambiar el no fumar para el no vapear también. Que además, a ver, pero no tiene el 21% de IVA, porque además es clandestino, porque está prohibido por ley desde el 2011. Entonces es sin impuesto. ¿Qué tal? Bueno, el señor Carlos Fernández propone 2 temas. Yo se los digo los temas después que lo elija él. Uno es una información. Revisar el celular de la pareja es un delito en varios países. No dice si revisar el del hombre o revisar el de la mujer. Es un delito. Y el otro viene de México, donde se ha legislado matrimonios con vencimiento como cualquier otro contrato entre partes. ¿Con cuál comenzamos? Comenzamos con el primero, porque el otro lo medio tocamos la semana pasada y dejamos ahí muchas preguntas y muchas cosas. No sé si lo dejamos. No sé si después de esto puede volver Carlos Fernández o no. O nos complica todo lo que estamos en la mesa. Bueno, el tema de la revisión del celular pasa por lo siguiente. Todo el mundo tiene derecho a su privacidad y en una relación de pareja yo creo que muchas personas tienen sus propios secretos, sus propias cosas internas, que si se sacan de contexto, leídas por tu pareja, pueden parecer una cosa y pueden parecer otra. Entonces, en ese sentido, la legislación europea, y también está llegando acá a Latinoamérica, en concreto México ya también está trabajando en ello y Argentina también, prohíben de alguna manera la intromisión dentro del celular de tu pareja. A mí personalmente me parece correcto. Es decir, todos tenemos derecho a una parte de nuestra intimidad no ser compartida ni con hijos, ni con pareja, ni con nadie. Es nuestra propia intimidad. Y en ese sentido me parece adecuado que se hable primero cómo vamos a manejar el celular. Creo que es lo primero, ¿eh? Y luego que cada uno guarde dentro de su celular lo que quiera. Vuelvo a repetir, una conversación que yo pueda tener con un hermano mío en la que yo comente ciertas cosas dentro de un contexto, sacada de ese contexto, posiblemente a lo mejor a mi pareja le pueden molestar muchísimo, pero no deja de ser una conversación puntual. La dejo ahí. Pero el divorcio pasa al fuero penal. El divorcio viene por muchísimas cosas. Yo creo que hoy en día el celular es el causante en el 90 y pico % de los hechos, ¿no?, de un divorcio. Pero hay también la realidad de que tenemos que resguardar una parte. Todos guardamos una parte íntima de nuestra vida que no compartimos con nadie. Y esa parte yo creo que es del derecho a la privacidad que te ofrece la ley. Bueno, en el caso de la correspondencia, es un derecho constitucional. Claro. No se puede abrir. Claro, y hoy en día por acá viene la correspondencia. Claro, pero yo te planteo. A ver. Una cosa es que te saquen el celular, que es un delito igual que la correspondencia, y otra es que te lo pidan al celular, que no lo va a entregar. Ahí es donde se pacta. Ahí es donde se pacta. Ahí sí, pues si no hay una presunción en contra tuya. Pero es como, mira, hubo un tiempo en que las leyes, todos éramos inocentes hasta que se probara lo contrario. Pero es muy difícil. De pronto cambió en algunos casos. Pero ¿por qué siempre tenemos que partir de lo negativo, del que hay algo si malo en el que celular? te piden el celular y vos no lo querés entregar, No lo quiero entregar. Es como tampoco entrego otras partes de mi cuerpo, posiblemente. ¿Me entiendes? Porque cada uno es dueño de lo que tiene y cada uno es dueño de elegir si lo comparto o no. Y en este sentido yo creo que ese derecho a la privacidad, hace 50 años no existían los celulares, no existía la ley, pero hoy hay que regularlo, igual que el vapeo. Ahora, ha tenido que regularlo, ¿me entiendes? Las empresas celulares felices, se van a duplicar los celulares y las líneas. Te doy El derecho a la privacidad me parece excelente. Excelente, tiene que existir. No podemos compartir todo, ni vale todo. En una relación de pareja sí está bueno cuando se inicia. Ya cuando uno tiene 20 años de casado ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando uno inicia una relación tiene que ser también muy claro. ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? El tema del celular hay que ponerlo hoy encima de la mesa. Una casa sin internet hoy es un caos. El celular es parte de nuestra vida. Yo conozco gente que viene al programa acompañado. Viene. Bien. Bueno. ¿O no? No sé a dónde hay que mirar. No sé a qué lado hay que mirar. A ese le piden prestado el celular. No, mira. Quiero revisar. Y maneja bien los celulares. Tiene huella puesta.
Bueno, creo que es más seguro en un celular. La huella, los ojos. Apple ha decidido que son los ojos. Los ojos. Apple lo ha decidido, es el estándar de facto de la industria. Para mí es incluso mucho más rápido que la huella. Por ahí la huella es incómoda, por ahí no la lee, la tiene que poner 2 o 3 veces. Con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que van a hackear más fácilmente? Los dos tienen puntos muy difíciles, porque a fin de cuentas es todo un gran cálculo matemático. Entonces, tu huella digital para tu sensor de huellas digitales tiene un número. Entonces, cada vez que vos apretás el sensor de las huellas, se pone ese mismo número, con un grado de precisión. Es lo mismo en los ojos, en la cara, con la radiación infrarroja que tiene Apple con sus celulares, o a cualquier otro teléfono con la huella. Tenemos 2 tipos de huella. Tenemos huella en pantalla, que saca una fotito, y tenemos huella en el lateral o en la parte de atrás, que ya es un lector de huella más tradicional. Yo no sé qué sería más fácil, si cortarte un dedo o hacer un maniquí con tu cara para que tenga la profundidad y todo. Es medio difícil, de cualquier otra forma. Por ahí es más fácil que te roben la clave. Sí, que estás dormido, te toman el dedo y... Sí, o que te saquen el número. Yo creo que, por ejemplo, a alguien que esté enfermo, sí le pueden tomar el dedo. En cambio, la mirada es otra cosa. Sí, pero es hasta más fácil sacarte el número. Viste que igual cuando no te toma la huella dice ingrese su patrón de bloqueo. Patrón, son 6 puntitos. Chao. Sí, es más fácil sacarte el patrón. Para alguien que hackea es una tontería. Sí, y es fácil de entrar. Bueno, enseguida vamos a hablar con Caselle un tema que a mí me preocupa personalmente. Se te meten en tu teléfono los antivirus y casi te obligan, si no podés hacer nada. Entran, se adueñan de tu teléfono y si por casualidad lo aceptas, el antivirus, además de pagarlo, tienes un problema. No te va a dejar entrar a la mitad de los sitios que vas, porque quien no paga es un sitio sospechoso para el señor Google. Y a partir de ese momento empieza un negocio. Es más o menos como cuando te dicen que si no borran fotos, tienes que pagar. O tu teléfono va a dejar de recibir el correo, lo cual es un delito que te planteen eso, ¿no? Totalmente. Porque está contra las mismas normas de ellos. Bueno, enseguida hablamos de este tema. Dale. Vamos a un corte. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 19 de junio de 1613, en la ciudad de Córdoba, se fundaba la Universidad de Córdoba, una de las primeras de América. En 1757 nace en Buenos Aires Gervasio Antonio de Posadas. Fue miembro de la Asamblea del año 13, del Segundo Triunvirato y fue director supremo. En 1884 fallece en Francia el ensayista, jurista, político y diplomático Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución argentina. En 1973, Víctor Federico Echegaray peleó por el título mundial de la categoría liviano junior con el japonés Juniaki Chibata en Tokio. El sanjuanino perdió por puntos. En el año 2014, Felipe VI de Borbón es proclamado rey de España, días después de la abdicación de su padre Juan Carlos I, que deja el trono español hackeado por escándalos. Eso es todo desde acá. Adelante, estudio. Qué cara de tramposo tiene el rey de España, el ex rey, ¿no? Tiene varios celulares. Pero es cierto que la cantidad de romance que le adjudican... No, es la 10ª parte de lo que se ha contado. Los Borbones tienen fama de eso. Bueno. Sí, tienen fama de haber sido siempre muy alegre. Muy alegre. Muy alegre. Muy alegre. Por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, yo por ahí no siempre, pienso que en este país hay ciudadanos de primera y de segunda. Generalmente los del interior somos los cabecitas negras. Por ejemplo, en materia de obra social y de prepaga. ¿Es así o no? Te lo voy a confirmar. ¿Sí? Sí. Nosotros nos jactamos, y no nos jactamos, la Constitución nuestra dice que somos un país federal, en donde la distribución debe ser igualitaria, es más, está en la Constitución, igualdad ante la ley, para todos los ciudadanos de la Argentina. Estas diferencias se ven y con mayor certeza en el ámbito de la salud. Sobre todo en las prepagas. Sobre todo en las prepagas y en las obras sociales sindicales también, porque los sindicatos terminan armando sus grandes sanatorios o clínicas por una cuestión mercantil en la ciudad de Buenos Aires. Y las hotelerías. Y las hotelerías.
Pero últimamente estamos viendo prepagas que están haciendo, literalmente son hoteles 5 estrellas con acceso a la salud de primer nivel. Si ustedes van a alguna de las clínicas en Palermo de los Arcos o la que están haciendo ahora, estamos a comparación de las provincias a una diferencia muy grande en el acceso a la salud. Entonces, la pregunta, y creo que tiene que haber un debate en la Argentina, ¿por qué pagar la misma cuota, tanto gremial o prepagas, en San Juan o en La Rioja o en Catamarca, lo mismo que paga en Buenos Aires con accesos tan diferenciados, ¿no? Entonces ahí es un planteo que tenemos que hacer, y creo que la regulación que estamos hablando de las obras sociales y las prepagas no va por un decreto de que desregulamos el pago de la cuota, sino que creo que acá los diputados de las provincias, y también es una propuesta a los diputados nuestros nacionales, que empecemos a debatir esto, que nosotros paguemos la cuota que corresponde al acceso de salud que corresponde, porque estamos hablando de que ya no es injusto, sino que también es inconstitucional, porque estamos en contra del derecho a la salud, que ya hemos hablado mucho en este programa, que tiene que ver con el derecho a la vida, y parte de ese derecho a la salud es su acceso. Hay familias sanjuaninas que para hacerse un diagnóstico tienen que viajar a Buenos Aires, que te lo cubre la prepaga en estas clínicas en Buenos Aires, pero no te cubre el traslado, no te cubre la estadía, y a veces el acompañante, la estadía. Entonces, y eso hablamos cuando vos necesitas un diagnóstico, cuando vos necesitas un tratamiento, los costos se van muchísimo más elevados. Entonces, ese es el debate que tenemos que llevar nosotros en las prepagas por los diputados nacionales, que debatamos que tienen que haber diferencia en el cobro de las cuotas en forma territorial, en forma de lo que es la Argentina federal. Sí. Y después también el incentivo a traer médicos a estas distancias. Por encima del discurso vamos a el hecho concreto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que me puede, si yo digo, necesito un diagnóstico de un médico de Buenos Aires, sí, legalmente, ¿puedo intimar a la prepaga o no? Sí, claro que la puedes intimar, pero es como siempre lo que hablamos, terminar yendo a la justicia es un trámite. Aparte de que pagás mucho con una prepaga, a eso tenés que sumarle un juicio de amparo para que te den la razón. Te la está dando la razón la justicia, pero es un juicio de amparo que rápido, sale en 6 meses, con una cautelar sale más rápido, pero que también es un costo que tienes que asumir. Por ejemplo, yo tengo concreto un chico de 7 años que la prepaga le ofrecía el trámite de operación en Buenos Aires, pero era una locura llevarse la familia más los controles semanales que tenía que hacerse este chico allá. La justicia acá dijo, no, tienen que hacerlo en San Juan. Es lo lógico. Entonces la prepaga argumentaba que la mejor tecnología la tenían allá. A ver, pero vos te llevas un chico con el trastorno que tenés para llevártelo, sacarlo de su medio ambiente, hacerle una operación, más los controles en Buenos Aires, y bueno, la familia se fundía. ¿O qué brava? Doctora Tamarí, medicación psiquiátrica. Sí. ¿Son paliativos o curativos? Primero, digamos, son fármacos que tratan diferentes síntomas, y dependiendo de lo que padezca el paciente, vamos a tener en algunos casos algún efecto paliativo, si se quiere, o de permitir la recuperación de otros síntomas, de algunos síntomas, y en otros casos sí es tratamiento efectivo. Curativo. Sí, curativo. Esto pasa como con la psicología, hay gente que se hace adicta al psicólogo, ¿no? Y no lo deja más. Yo creo que hay que entender que el uso de los psicofármacos tiene que ser muy criterioso. Son drogas que están en el consumo popular y que son frecuentemente asociadas al abuso, algunas, no todas, ¿sí? Pero hay drogas que, digamos, con buena indicación, con muchos cuidados, digamos, permiten la recuperación de un montón de personas. Siempre nos pensamos en los casos más graves, como puede ser una depresión crónica, como puede ser un trastorno bipolar, o como puede ser una esquizofrenia.
Pero lo cierto es que hay casos tan simples como un insomnio temporal asociado, por ejemplo, a un hijo enfermo, ¿no? O a un familiar o una persona que se queda sin trabajo. Bueno, uno puede ayudar en ese caso con farmacología, más allá de un montón de otras medidas de higiene de sueño, y subsanamos y volvemos. Hoy la salud mental, si se piensa desde lo que son las clasificaciones mundiales de psiquiatría, está en todos lados, ¿sí? En todos lados, todos podemos ser clasificados desde los grandes manuales de la psiquiatría, y esto tiene que ver también con lo que hablábamos antes un poquito, con la gran industria farmacológica, ¿sí? También hay cambios en la sociedad muy grandes, evidentemente. Uno es la cantidad de gente que llega a una edad mayor, ¿no? Que lógicamente se despiertan enfermedades. Sí, creo que otras son las exigencias del medio de la sociedad para con todos, donde tenemos que cumplir con un montón de roles, tenemos que estar flacos, lindos, no podemos tener canas, tenemos que ser productivos hasta el final, tenemos que tener además una buena vida sexual, una buena vida de amigos, hacer deporte. Sí. Digo, no hay... Ha habido una transferencia, yo creo que la primera, para ver las cosas que son fáciles de controlar, a alguien se le ocurrió una vez, mire, usted agarra un carrito, vaya por el supermercado y vaya echándose usted mismo la mercadería. Ahí empezó el autoservicio. Ahora la salud casi es otro autoservicio, ¿no? Con la gente que te recomienda de acá, de allá, como si fuera todo igual, ¿no? Sí, creo que además hay una gran diferencia en el acceso a la salud. Sí. ¿Sí? Más allá de lo que habla Alfredo de Buenos Aires, San Juan puntualmente. Yo he sido testigo, yo he tenido hijos en Buenos Aires y he tenido una hija en San Juan, y la diferencia en la cobertura con exactamente la misma obra social es diferente. Totalmente. ¿Sí? En uno me cubrían 5 días de internación en un hotel 5 estrellas, como puede ser la clínica, la maternidad suizo-argentina en Buenos Aires, 5 días con menú a la carta, con un living, y acá 2 días con suerte en la tercera cesárea. Vamos a un corte. Cuando volvamos, el señor Fernández nos va a decir esto de matrimonios con vencimiento. Él le gusta la cuerda floja y yo lo voy a dejar que camine. Si son los temas que a él le gusta, camine por la cuerda floja. Y vamos a volver enseguida para hablar con Caselles sobre los antivirus. ¿Sí o no? Ya volvemos. Bueno, vamos a dejar como último tema el que propone Carlos Fernández sobre contrato con vencimiento de matrimonio. Porque si no nos gusta lo que él plantea, nos levantamos y nos vamos. O que opine el sol. Vamos con los Caselles antes con los antivirus. Realmente se hace difícil rechazar el antivirus en el teléfono o en la computadora. Hoy la recomendación que yo le daría a todos es que no usen antivirus, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Yo creo que es algo de una generación pasada, donde el sistema operativo no estaba preparado para todo lo que el usuario le buscaba. Hoy Android o iOS o cualquier sistema operativo móvil o de escritorio incluso ya tienen sus protecciones. De hecho, ya lo hemos hablado en algún momento, pero la fluidez con la que el teléfono te dice, che, mira, esta aplicación hace mucho que no la usás, la he matado, para que no te consuma batería, para que... Bárbaro. Pero también tenés tus aplicaciones que son tu virus antivirus. O sea, te dan la solución a un problema que no existe. Entonces te bajás este antivirus pensando que vas a estar más protegido, pero por abajo, ese antivirus, si es gratis, incluso peor, te instala spyware, te instala quizás hasta un ransomware que puedas tener en el teléfono. Ahora, recién fuera de cámara me comentaste que incluso reiniciando el teléfono a fábrica de un conocido tuyo, volvían todas estas publicidades, el spam, aparecía todo. Bueno, hay una funcionalidad que cuando vos reseteas tu teléfono a fábrica, podés decirle que te vuelva a instalar las mismas aplicaciones que tenías antes. Entonces ya apenas arranca el teléfono, ya te empieza a instalar todo y te queda igual que antes. Igual que antes. No lo reseteaste. Lo reseteaste, quizá borraste algún archivito temporal, pero el problema de fondo sigue estando, que son las aplicaciones que has instalado.
Entonces, digamos, si volvemos al tema aplicaciones, antivirus sí, antivirus no. Antivirus definitivamente no hace falta. Ahora, actualizaciones sí, actualizaciones sí. Actualizaciones sí, definitivamente. Incluso sabiendo que algunas actualizaciones de software que hacen los fabricantes la hacen en detrimento de la experiencia de usuario tuya. Si yo tengo un telefonito más viejito, me bajo una actualización, está comprobado que te disminuye el rendimiento del teléfono, el rendimiento de la batería. Las empresas dicen que es por una cuestión de seguridad del usuario, para que no se prendan fuego, para que no exploten las baterías. Lo dudo, pero bueno, está. Pero antes se podía sacar la batería, hoy no se puede. No, a ver, eso tiene un significado físico, que las baterías removibles tienen que ser seguras para que el usuario las pueda manipular. Entonces tienen que tener una carcasa de plástico, tienen que tener un conector. Entonces, para poder hacerlo seguro para el usuario, eran grandes y tenían poca densidad, poca capacidad. Las baterías nuevas son como un sachet. Entonces, si el usuario las manipula, se pueden prender fuego y guardan mucha energía. Entonces, está bien que no se puedan sacar. Bueno, don Carlos Fernández, esta noticia viene de México, ¿no es así? Contratos matrimoniales o de pareja podría ser, con plazo de vencimiento, igual que cualquier otro contrato en la vida. La idea es dar un marco legal a una situación que se viene produciendo muy a menudo en muchísimos países de Latinoamérica, que es que se juntan dos personas, tienen hijos y luego se borra el papá y desaparece, o la mamá se lleva a los niños a vivir a otro lugar y deja al papá solo. Entonces, con idea de no generar a lo mejor una hipoteca que a muchos les da el miedo y la responsabilidad de que puede ser de por vida, como es el matrimonio, para algunos que así lo entienden, se plantea un contrato de vencimiento corto, de 2 a 5 años, donde la pareja prueba con un marco legal. El formato es interesante para estudiarlo, porque te da la posibilidad de estar dentro de una estructura legal para poder amparar a esos niños que vengan al mundo, e incluso por si hay un fallecimiento o hay una situación de quiebre en la pareja, que alguno de los dos no se quede de una manera fuera de lugar. Por lo cual, creo que es interesante. Yo creo que puede ser interesante en muchos aspectos, pero respecto a los hijos es un problema grave. ¿Cómo se legisla? ¿Cómo se legisla? Ahí está el señor Nardi, que tendrá que decir cómo lo va a hacer, que es el especialista. Porque yo creo que un día vamos a sacar los programas en los cortes que tenemos, porque son programas muy interesantes. Eso se lo decimos a la audiencia. Yo creo que tiene mucha salsa, pero el señor Nardi yo creo que está... No, yo creo que se tiene que legislar. Hoy es legal hacer un contrato sobre los bienes prenupcial, pero no un contrato del término. No hay contrato legal por un término legal de la duración. Claro. No, yo no sé cómo resolverías el tema sucesorio. Los mexicanos lo tienen que resolver. Sobre todo si dentro de los 5 años que se termine el contrato hay un fallecido. Entonces, ¿ahí cómo lo resolves? Por lo que yo he leído, te ampara el marco legal como si fuera un matrimonio de... Durante ese tiempo. Exactamente, igual. Ahora sería un matrimonio de alquiler o un boleto de compra y venta de matrimonio. Matrimonio Uber, mira, así lo defino. No, o tenés 2 o 3 contratos, entonces después tenés que definir cuáles son los bienes de uno y otro matrimonio y cuál heredad. Yo sé de un caso, una parejita joven que se va a vivir fuera y dice, mira, vamos primero a vivir acá, juntos. Si funciona bien un año, después nos vamos juntos afuera y formalizamos. Esta es otra alternativa. Los jóvenes la manejan distinto a lo que nosotros pensamos. Ahora, el día después de que se vence el contrato, yo puedo mirar el celular. Ah, eso sí.